yo soy Humberto, todo el mundo me conoce como Tito. Yo soy de un distrito de la provincia de Chiriquí que se llama Tolé. Nací en el año 1938 y crecí en un hogar disfuncional porque mi padre era alcohólico y vi escenas muy traumáticas de agresión de mi padre a mi madre, y eso me hizo sentirme yo con una baja autoestima, porque era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía y en las calles me decían: tú lo que eres hijo de un borracho, y eso me causó enormes daños en mi personalidad. Y llegó el momento en que yo no me comunicaba con nadie, no tenía habilidades sociales, producto de ese hogar disfuncional que me crié. Y a los 18 años me fui para la zona atlántica de la provincia de la República de Panamá, específicamente Bocas del Toro, y llegué a un lugar que se llama bananero, que se llama Changuirola, donde un primo de mi padre era el abogado de esa compañía, Life Company, me consiguió un trabajo de apuntador, timekeeper, se decían, pues, llevar el tiempo a los trabajadores. Nunca había bebido en mi pueblo, a pesar de que mi padre me ofreció muchas veces: bebe para que seas hombre. Y entonces nunca acepté un trago de mi padre. No sé el motivo, y nunca lo voy a saber por qué lo rechacé en manos de mi padre. Y cuando llegué a Boca del Toro me lo ofrecieron, y mi primera borrachera fue un evento satisfactorio y a la vez también un poco desagradable, porque cuando probé el primer trago sentí que pertenecía al mundo, que yo era una persona que podía tener lucosidad, porque comencé a hablar y el alcohol produjo en mí un efecto estimulante de una alegría artificial que me enganchó y me hizo depender de él. Desde ese momento me matrimonié con el alcohol. Significaba demasiado para mí, sobre todo por los efectos que me producía en mi personalidad, en mi psiquis y en todos mis desarrollos, sobre todo social. Me hice más social cuando yo era antisocial, y ese fue el enganche de la más fatal y siniestro de los males, que es una adicción, sea la que sea. Y comencé a tomar a los 18 años y tuve 3 años en Boca del Toro, en esa provincia, aislada en ese tiempo, y después me hice ludópata. En las cantinas jugaba dado, porque en esos lugares bananeros se presta para esas condiciones. Nunca le mandé un centavo a mi madre, a pesar de que yo sabía que había problemas económicos. Me hizo inconsciente el alcohol, me produjo una especie de psicopatía. Me hice un psicópata, porque no me importaba las situaciones tan desagradables que vivía mi madre con mi padre. Y así que a los 3 años regresé a mi pueblo, y mi madre se dio cuenta que yo tenía problemas con el alcohol. Lo primero que se dan cuenta son los familiares de uno. La conducta mía no era igual a la que yo tenía cuando viajé a esa provincia. Y me decía: yo tuve problemas con tu padre por el alcohol.
alcohol y te veo que tú vas por el mismo camino. Y si tu padre no me mató, porque tu padre para mí es un parche pegado, pero tú eres mi propio hijo, yo te parí. Yo creo que debes dejar de beber. Eso me lo dijo una y mil veces. Ella quería, pero yo no quería. Y un día me dijo, cásate para que te compongas, en vez de haberme dicho, componte para que te cases. Me casé y después ya comencé a decirle a mi madre que yo bebiera por culpa de mi mujer. Era demasiado celosa y que quería controlar mi vida y que yo bebía era por culpa de mi mujer, como hace todo adicto que culpa a los demás de su propia adicción. Comencé a usar argumentos irracionales que en ese momento no entendía, y llegó el momento en que tuve mi primera hija y mi mamá dijo, ahora que tienes hija, una hija, es posible que por esa hija ya dejes de beber, hijo. Que va, eso no contribuyó en nada, porque ya se sentaron las bases de un problema con el alcohol. Yo no tuve un proceso muy largo para convertirme en un bebedor problema, sino que desde mis primeros años ya había cosas que se me olvidaban y que me decían que yo había hecho para una borrachera. Yo creía que era invento de las personas, pero eso se llama palimpsestos alcohólicos, porque no pasa, el alcohol interfiere en las carótidas para que no llegue flujo sanguíneo al cerebro, ahí donde viene que perdemos la conciencia. Yo la perdí varias veces, hice cosas que no recordaba al día siguiente y comencé pues a darme excusas, y llegó el momento que en el año 67, yo me casé en el 63, 60 años más, 60 y para 61 años casados, y me vine para Panamá, porque yo pensé que solamente en el pueblo mío era que yo tenía problemas, fugas geográficas, lo sé hoy en día. Me vine para la ciudad de Panamá y acá había más cantinas y había más contacto con personas con problemas con el alcohol. Y llegó el momento en que mi mujer quedó encinta de una hija mía que vive en los Estados Unidos, que nació en el 67. Yo me vine de Toledo en el 66, que mi mujer quedó encinta, y yo me vine disgustado con ella. Y acá cuando llegó encinta, me dijo, Tito, ya yo voy a tener la segunda hija, que había tenido una en el 64. Yo me voy a venir para Panamá, voy a pedir traslado de Toledo a Panamá. Ella se vino para Panamá, a una ciudad cerca de la ciudad de Panamá, allá. Y buscamos un cuarto, nos unimos, y yo seguía con el problema con el alcohol. No valió el nacimiento de la segunda hija, no había manera de que yo pudiera controlar mi forma de ver, porque ya yo era un enfermo alcohólico. Hoy en día, pues, según todo lo que entiendo, me di cuenta que yo nací alcohólico, y a todos los que he oído yo hablar sobre el problema del alcohol y de las drogas, dicen que nacieron alcohólicos, nacieron drogadictos, dependientes de cualquier sustancia o de cualquier hábito, como la ludopatía y otras cosas que afectan a la conducta humana, que son irracionales. Así fue que llegó el momento en que yo me peleé con mi mujer en el año 72 y me fui al centro de la ciudad a vivir en un cuarto donde mi king eran cartones, otros borrachos que vivían ahí mismo, un cuarto barato. Y en un momento, el 8 de septiembre de 1972, yo me pregunté en un café famoso en Panamá, Coca-Cola, uno de los más viejos de América Latina, si yo dejo de beber, yo creo que mi vida cambia. Y
ese día en ese restaurante tomé la decisión, ahí he llevado a mis hijos a enseñarles la mesa donde yo tomé la decisión y fui a un grupo que quedaba cerca de ese lugar porque había visto un cintillo en televisión: si tienes problemas con el alcohol, llama a tal teléfono o en tal lugar te podemos ayudar. Y ese día tomé la mejor decisión de mi vida. Me fui a ese grupo y yo, como dice que alcoholismo, yo creía que ahí iba a encontrar personas barbadas que estaban pasándose la pacha uno al otro, pero yo no sabía nada de Alcohólicos Anónimos. Estaba completamente engañado, pero digo, voy ahí, aunque esté el diablo ahí, pero si me ayudan a dejar de beber, voy a llegar. Y cuando llegué, vi pues personas de la alta sociedad panameña y vi personas también humildes que me recibieron y me leyeron una tercera tradición que dice que si alguien aquí, después de las experiencias que he oído, cree tener problemas con el alcohol, sirva separarse o levantar la mano. Yo me levanté como bombero y dije, yo mismo soy, no tengo problemas con el alcohol. Y desde ese día, al día siguiente, pedí la palabra, dije, no bebo más nunca. Uno de mis padrinos, que yo busqué, me dijo, eso no se dice, este programa es de 24 horas. Digo, a mí no me importa que sea de 24 horas, pero yo con las experiencias que he oído aquí, yo es suficiente para saber que yo lo que tengo es cuidarme de la primera copa y el decir no bebo más nunca, bombardeé mis subconscientes y hasta la fecha, hoy tengo ya 51 años que dejé de beber. Después de eso, a los pocos meses me metí en una universidad privada, puse un negocio. Mi esposa la había nombrado en Chiriquí de profesora y al poco tiempo de haber dejado de beber compré un carro último modelo. Regresé en diciembre a buscar a mi esposa, a mis dos niñas, y mi esposa me dijo, ¿dónde conseguiste ese carro? Ella, porque me vio que sabía que yo estaba durmiendo en un piso en cartones y llegué a un carro último modelo, con solo un poco tiempo de haber dejado, había puesto un negocio de decoración y me comenzó a ir muy bien y me vine con ella para Panamá y nuevamente comencé una nueva manera de vivir. Es el volver a empezar, el volver a vivir. Yo había vivido una vida inconsciente, yo no había sido consciente hasta los 34 años que dejé de beber, de mi vida ingobernable, estaba llena de miedos. Los miedos, yo bebía por miedo, no podía enfrentar la vida si no era con alcohol. Me da una alegría y un bienestar artificial que cobraba caro. Al día siguiente aparecía vomitando y jurando una y mil veces que no volvía a beber. Y nuevamente volvía a beber. ¿Por qué? Porque ya yo era un alcohólico y para el alcoholismo no hay hasta la fecha ninguna cura que nos ayuden más que ayudarnos unos a otros. Así que en ese grupo comenzaron a ayudarme y comencé yo a pertenecer al mundo. Fue como un retorno a la vida, donde yo había vivido inconscientemente por 16 años que bebí. Yo no era consciente, yo no le amaba a nadie. Y yo decía que amaba a mis padres, a mis hijas. Eso era mentira. Una persona que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie. Nadie puede amar a una persona que no se ame a sí mismo. Y comencé a quererme. Y me metí a la universidad y me gradué de sociólogo. Y el programa me lo ha dado todo. Hoy en día fundé un grupo en el año 74, el 20 de abril de 1974, que ya va a cumplir 50 años. De ese grupo han salido 57 grupos de los 90 que hay en Panamá. Y eso me hace sentir una persona que dejo algo al mundo, porque cuántos miles de personas no se han recuperado en ese grupo. Y hoy en día, a pesar de todas las situaciones,
que estoy pasando, que he pasado. Yo creía que cuando yo dejé de beber todos los problemas ya se me iban a acabar. Hoy tengo más problemas que cuando bebía, pero hoy tengo un poderoso programa que me sustenta y me da fortaleza interior porque es un programa de categoría espiritual, pero eso se consigue ayudando a los demás. No se puede tener practicar lo espiritual de este maravilloso programa de 12 pasos y 12 tradiciones si no ayudamos a los demás. Ayudando a los demás me ayudo a mí mismo. Hoy soy más consciente de mi vida y de las causas. No se puede compartir los efectos de una situación, lo he podido constatar hoy en día, si no eliminamos las causas, como decían los griegos, y las causas eran de que yo bebía por miedo. Para mí, en mi experiencia, era adicto, nace adicto. Así que esa es la experiencia que tengo a los 51 años que tengo de estar viendo recuperaciones de personas que llegaron, que dormían en la calle, después han llegado a ser abogados y grandes empresarios, cómo se han transformado. El programa lo que nos ayuda es un proceso de metamorfosis, o sea, una transformación de que es de categoría espiritual. Y hoy en día gozo de eso, a pesar de que sé que voy a tener problemas mientras viva. Los problemas son inevitables, sobre todo los dolorosos. Ya estando en el programa, perdí a mi madre y a mi padre, pero no es que eso no me hubiese dolido, sí me dolió mucho, pero apliqué el programa, aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y eso hago cada día, amanezco agradecido de amanecer vivo y pensando en quién puedo ayudar hoy. Ahí se sustenta lo que es lo espiritual del programa. Y entonces, en este momento, pues, quiero terminar diciendo que solo yo nunca pude. Nadie puede solo y nadie puede ayudarse a nadie que no se quiera ayudar a sí mismo. Tengo muchos ahijados en narcóticos, porque hoy ayudo a los grupos de narcóticos, porque el alcohol es droga. También hoy en día ya no es como cuando yo llegué, que solamente el alcohol. Hoy en día todos los que llegan son doble adicción. Por lo tanto, tengo mucha gente, muchos ahijados en narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos. Soy en Centroamérica el alcohólico anónimo que más tiempo tiene estar en el programa soy yo, y soy el séptimo en América Latina. Hoy en día vivo una vida que está llena de satisfacciones y que está llena, sobre todo, sentirme un júbilo interno cuando ayudo a los demás, recibo ese júbilo interno que es de categoría espiritual. Esto es lo que puedo decir en este momento. Y un abrazo a todos los que me oyen en este momento. Sigamos adelante, lo mejor está por venir.